¿Por qué nos endeudamos? Hay 3.000 millones de razones diferentes en cada una de las historias que nosotros en este podcast hemos escuchado, pero casi siempre lo más importante es asumir esa deuda, asumir que nosotros tenemos la responsabilidad de salir de ella y no siempre es fácil. Muchas veces nos llegan cartas de personas que precisamente están buscando la razón de sus deudas y a veces la solución la tienen enfrente del espejo. Sin embargo, hay muchas maneras de explicar esto y creo que la historia que vamos a leer hoy nos la va a decir con muchísima más claridad. Bienvenidos a Endeudados Anónimos, el podcast donde compartiremos historias reales de endeudamiento de parte de personas que han buscado ayuda en medio de la desesperación y la urgencia. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Con Elaine Miranda y Ricardo Zambrana. Suscríbanse. ¿Qué tal? Estamos nuevamente en el podcast Endeudados Anónimos. Nosotros leemos cartas reales de personas que están en una situación de deuda crítica, que tienen las finanzas complicadas y que están buscando alguna solución. Nosotros, al tratar de encontrar esa solución, buscamos primero la raíz del problema, gracias a la experiencia y al conocimiento de la experta en finanzas personales, Elaine Miranda, de la plataforma Plata con Plática. Elaine, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, contenta de estar aquí, de estar compartiendo un nuevo episodio, una nueva historia. Me encanta lo que decís de buscar la raíz del problema, porque a veces estamos buscando cómo solucionar solamente el síntoma de una enfermedad. ¿Cómo salgo de esta deuda en particular? ¿Cómo salgo de la suma de estas deudas que en este momento tengo? Pero lo más importante es entender por qué nos hemos venido endeudando de esa manera para no volver a cometer los mismos errores. Y aunque vos decías que nos podemos endeudar por 3.000 millones de razones diferentes, fíjate que casi todas esas razones yo las resumo en 4 palabras. Falta de educación financiera. La suma de todo eso, en realidad, cuando tenemos educación financiera, podemos evitarlas o podemos sortearlas de una manera diferente. O sea que básicamente es una cuestión de conocimiento y de habilidades para la vida más que de cantidad, porque vos podés decir, mi problema de deuda es porque presté mucho dinero, es porque me endeudé con mucho dinero, pero al final no es tanto eso, sino que te endeudaste con mucho dinero sin que ganaras mucho dinero, sin saber la capacidad que tenías de asumir esa deuda. Te digo esto porque digamos de que vos a lo largo de estos últimos 2 años te has ido endeudando y ahora debes $3.000 a un banco, a un prestamista, a tarjeta de crédito. Ponerle que debes en total $3.000. Si ahorita esos $3.000 te caen del cielo, que es la solución que la mayoría de la gente busca como inmediata, o sea, lo que quisiera es que me cayera todo ese dinero para salir de deudas, pero si no cambias el comportamiento, lo más probable es de que te vas a endeudar igual. ¿Así? Sí, así es. Y no es lo más probable, es lo que le sucede a la mayoría de las personas. Porque muchas veces escuchamos historias de gente que nos dicen, fíjate que yo estaba bien, yo tenía tales tarjetas, tenía un préstamo, yo lo estaba pagando, terminé de pagar tal tarjeta, terminé de pagar tal préstamo, pero ahora sucedió esto y esto y esto y me fui en esto y esto y esto y ahora tengo este problema. Entonces, sí, o sea, realmente puede suceder que estamos en una situación crítica, creemos que la solución debería de ser inmediata, que debería de ser rápida, solucionamos o no y después, como el comportamiento no cambia, nos volvemos a endeudar. Y es bien fácil, es tan fácil caer en esa espiral de deudas, Ricardo. O sea, es una mala decisión, puede ser tan grande que te lleve o a la creación de un pésimo hábito que a su vez haga que te endeudes rápidamente, o el peso de esa decisión, ya sea, era una deuda tan fuerte que después no te permitió cubrir tus necesidades, el resto de responsabilidades y empezaste a adquirir credititos chiquititos hasta que estás sumamente endeudado. Ok. Sí puede pasar y bueno, a mí me ha pasado. O sea, esto por lo menos, todo lo que yo sé de deudas y de préstamos y de crédito lo he aprendido mayoritariamente de parte tuya, pero muchísimo también es por mi experiencia personal. O sea, yo también en mi juventud tuve una situación bien difícil con las tarjetas de crédito y con préstamos. Sí sé lo que es que te estén llamando todo el día para cobrarte todos los días. Sí sé lo que es que te
te vas de tu trabajo, te dan una muy buena liquidación en comparación a tu salario, por supuesto, y se te tiene que ir casi toda en pagos de tarjeta. No es nada. Yo sé lo que es, digamos, tener mucho dinero, o sea, no mucho dinero, perdón, tener una cantidad así que te caiga una buena cantidad de dinero y que toda esa cantidad la tengas que botar, por así decirlo, en deudas, porque a fin de cuentas es mucho más del dinero que terminé, o sea, que me terminó costando cada una de las cosas que compré. Y nos podemos ir más allá todavía, o sea, ahí estás hablando, todos esos ejemplos es de recibir dinero que al final no lo ves porque, como dice uno, ya lo debe, pero también lo que es, por ejemplo, levantarte a las 3 de la mañana con aquel hámster adentro del cerebro, volándole merengue, a ver cómo hace para pagar, a ver cómo hace para comprar leche de sus hijos, a ver cómo hace para pagar la renta, a ver cómo esquiva la siguiente llamada del cobrador. Es horrible, o sea, lo que es tener gastritis o migraña, oíme, hasta paros cardíacos por un tema de la ansiedad que te generan las deudas y los problemas financieros, lo que es pelearte con tu pareja porque no le encuentran una solución, lo que es estar criando mal a tus hijos, pegándole 5,000 gritos cada vez que lo ves porque tenés cero paciencia por los problemas financieros que hay, lo que es llegar a tu trabajo y en lugar de decir cómo hago para sacarle el jugo a esto, cómo doy lo mejor de mí, no puedes ni siquiera concentrarte porque estás pensando lo mismo, cómo voy a hacer para pagar, cómo voy a salir de esto. O sea, los problemas financieros no son únicamente financieros, los problemas financieros invaden nuestra vida entera porque no tenemos la capacidad de hacer compartimiento, ¿verdad? Y de decir, es que este problema financiero se queda en esta parte de mi cerebro y el resto de ellos sigue nítida. No es cierto. Llevamos nuestros problemas financieros a toda nuestra vida. O sea, no te permite funcionar bien. Y todos los ejemplos que acabas de dar, todos los ejemplos que acabas de dar, lo hemos escuchado en cada una de estas historias, porque todo el mundo nos habla, no sé qué hacer, estoy desesperado, estoy en tal situación, no puedo dormir, me peleé con mi pareja, vivimos en discusión, mi suegra no nos aguanta o no aguantamos a mi suegra porque nos vive reclamando de que por qué no tenemos para tal cosa. Hay tantos, pero tantos ejemplos y todos tienen que ver con lo que vos decís, la falta de educación financiera. Y me gustaría entonces, ahorita, que podamos, en esta historia, en la carta que vamos a leerles hoy, que es muy corta, por cierto, ¿dónde está esa falta de educación financiera? Y sobre todo esa falta de asumir nuestra responsabilidad en este problema Totalmente. Del que nosotros mismos nos tenemos que sacar. Así que, Ela, te cedo el honor de leer la carta de hoy. Estoy desesperada, endeudada a más no poder y no veo salida. Hace 2 años, después de una separación, me quedé sola y con muchos gastos que eran compartidos. No sé cómo llegué al punto de caer hasta en un mal negocio donde solo me endeudé más y me dejaron con toda la deuda de un préstamo a mí. Ahora tengo varios embargos en proceso, un bebé de 1 mes de nacido. He buscado ayuda, incluso mi mamá me ofreció su casa para pedir un préstamo, pero no parece haber salida. Te juro que he pensado hasta en lo peor o irme del país, pero ahora con mi bebé no tengo el corazón. No sé si vaya a leer o te interesa mi situación, pero le he dejado a Dios que me guíe y aquí estoy teniendo un poco de esperanza. No sé qué hacer. Vamos a empezar con algo muy importante y que nosotros notamos en casi todas las cartas que nos llegan. Casi siempre son personas que están en alguna situación ya muy desesperada y que o sea, es como, podemos imaginarnos que la gran mayoría de estas personas están hasta con lágrimas en los ojos mientras están escribiendo. O sea, Totalmente. Las personas escriben esto en una situación en la que, mira, yo ya no sé qué hacer, acudo a vos, a una desconocida, que ni siquiera sé si va a leer este mensaje, ojo, los lee, el Aine los lee, y los contesta. Entonces, podemos asumir que esta persona está obviamente ahorita como echando encima y enumerando cada una de las cosas que le están atormentando en su vida producto de esta situación financiera en la que está. Entonces, Ela, vos, ¿qué es lo que le escuchás y el tono general de toda esta carta para vos? Veo 2 cosas. Veo una sensación de que el mundo se te vino encima. Ustedes no están viendo la carta, yo que la estoy viendo veo que no hay puntuaciones de ningún tipo, de hecho es un solo párrafo, entonces me imagino a esta persona como contándotelo uno sobre y me pasó esto y encima esto y luego vino esto y como ya sabes, como que te van cayendo cajas encima más grandes hasta que está hundida. Y lo otro que veo, por la manera en que redacta, es como todo esto me pasó a mí.
O sea, y yo incluso hice la tareita como de ir desglosando frase por frase. Entonces ella dice, después de una separación me quedé solo y con muchos gastos que eran compartidos. Quedé en un mal negocio donde solo me endeudé más. Me dejaron con la deuda de un préstamo a mí. Tengo varios embargos en proceso, un bebé de nacido. He pensado en lo peor, en irme del país. Le he dejado todo a Dios que me guíe. Entonces, a ver, no quiero decir que toda la culpa siempre es de uno, pero la mayoría de las cosas que nos suceden tenemos una gran parte de la responsabilidad, si no toda. Entonces también es importante que nosotros nos hagamos cargo de esa parte que nos corresponde, ¿verdad? Y si bien no podemos controlar que los negocios salgan mal, no podemos controlar la ruptura de una relación porque es de dos, no solamente es de uno y no solamente es del otro. Hay muchas otras cosas que sí podemos controlar y es las decisiones que nosotros tomamos con respecto a esas cosas que nos suceden. Y quiero, por ejemplo, hablar de, después de una separación me quedé sola y con muchos gastos que eran compartidos. Antes de grabar el episodio compartíamos este caso con Ricardo y yo le decía, a ver, hay gastos que automáticamente cuando uno se va de la relación se disminuyen, ¿verdad? Por ejemplo, no va a gastar lo mismo en comida, no va a gastar lo mismo en luz porque hay menos consumo. Y hay otros gastos que son fijos, que independientemente de la cantidad de gente que iba ahí, por ejemplo, si estás pagando una renta, si estás pagando un servicio de Tigo, si está... Exacto, eso se va. Pero entonces tenés el poder de decidir hacerlo de una manera diferente. No tenés por qué quedarte viviendo en la misma casa, no tenés por qué continuar pagando el mismo internet o teniendo internet del todo si tan mal está tu situación. Entonces ahí también es un poquito, si los gastos eran compartidos y esa persona ya no está, ¿cómo hago para descompartirlos? ¿Cómo hago para que todo eso que antes era entrado y que ahora es uno sea mucho menor? Bueno, creo que lo básico es los gastos de consumo, la comida, la luz, o sea, todo debería reducirse, en teoría, pues, o sea. Totalmente. Digo, no es que se reduce todo a la mitad, obviamente que no, hay maneras de que los gastos siempre en conjunto son más fáciles, pero sí se puede reducir. Me hace pensar en qué cosas quedó pagando ella de su vida de pareja, aunque ya no tenga vida de pareja. Pero bueno, esa es apenas una de las tantas aristas de este... Una de las partes, o sea, ella... dijo de que cayó en un mal negocio. Yo creo que en medio de eso lo que se lee es como que ella intentó hacer ese negocio como para salir rápido del problema, o digo, no sé, no tenemos mucha información. De pronto intentó un negocio con todas las de la ley, con toda la dedicación, con toda la paciencia, y simplemente no le fue bien. No funcionó, sí, no resultó. Y eso sucede, pues. O sea, pero ahí es donde yo te voy. Digo, te podés meter, o sea, la gente dice hay que arriesgar y en el negocio hay que arriesgar, pero digo, ¿qué tanto uno a la hora de emprender tiene que arriesgar su situación? O sea, uno tiene que asumir de que puede fallar y que si fallas no podés quedar muchísimo peor de lo que estaba antes, ¿verdad? Mira, nos tenemos que acordar que poner un negocio siempre es un riesgo. Algunos tipos de negocios tienen un riesgo mayor, otros tienen un riesgo menor. Y nosotros como personas, como individuos, también tenemos un riesgo inherente, una capacidad de tomar un riesgo que es diferente la tuya que la mía, por ejemplo. Y ese riesgo se mide mezclando dos cosas. Uno es ese nivel de aversión al riesgo con el que vos ya nacés. Hay personas que son más aventadas. Estoy segura que cuando yo tengo una persona súper arriesgada, no sé, que se te vienen nombres a la cabeza. Yo tengo varios amigos que son démosle, y hay personas que son más conservadoras, y como en el artículo que recientemente que pronto vas a lanzar, Ricardo, sobre el miedo que tenemos a perder es mayor que la posibilidad de que ganemos algo. Yo estoy más ahí dentro de ese grupo. O sea, mi nivel de aversión al riesgo es sumamente bajo. A mí no me gusta arriesgarme mucho. Pero el otro componente de eso es tu situación financiera personal. Entonces, vos podés tener a una persona que su nivel de aversión al riesgo natural, como viene, parte de su personalidad, es sumamente arriesgado. Ya sabes, el todo por el todo. La típica que vos decís, mira, es súper biznera, se mete, no sé qué. Pero un momento en el que su situación financiera personal no le permita tomarse ese nivel de riesgo porque tal vez ya está sumamente endeudada, porque tal vez no tiene nada de ahorro, porque tal vez tiene un montón de responsabilidades. Entonces, cuando vos mezclas esos dos riesgos, ya tu riesgo no es el de la persona lanzada, aventada, lo doy todo por el todo. Ya el nivel de riesgo que te puedes tomar tiene que disminuir. Entonces, esto lo digo porque de pronto el nivel de riesgo que se tomó en ese negocio particular era demasiado alto para el nivel de riesgo que ella se podía tomar en ese momento. Bueno, si es para que ella diga de que quedó más endeudada,
O sea, digo, un mal negocio en el que solo me endeudé más, entonces claramente ella arriesgó, creo que más de lo que tenía que haber arriesgado en ese momento. Ella dice que tiene varios embargos, o sea, digo, no nos está dando ningún detalle, exacto, varios embargos en proceso, es cierto. Entonces, Dios mío, pues, o sea, eso, ¿cuántas otras deudas debe de tener? Más allá de los gastos compartidos que ya no tiene con su pareja y más allá de este negocio que le fue mal, digo, uno se pone a pensar entonces en qué tanto debió meterse en eso. Ahora, digo, tiene un bebé, lo del bebé, uno lo planifica o uno no lo planifica, pero bueno, es un bebé y uno tiene esa responsabilidad, pero tiene un mes de nacido, hay muchos gastos que hacer en ese momento y aparte mucho tiempo que dedicarle. Hay muchos gastos que hacer, exacto, y poco tiempo para que te dediques a otras cosas. Entonces ahí se le mezclan dos variables adicionales. Ella no sé si especifica si está trabajando actualmente o si tiene alguna fuente de ingresos actual. ¿No especifica? No lo especifica. Y eso, no lo sabemos realmente. Es un factor importante, pero ok, digo, yo creo que ahorita más que ponernos a adivinar cuál es la situación actual de ella, es tratar de tomar lo que ella nos dice. Yo siento, primero que todo, en casi todas las cosas que ella habla, inclusive hasta cuando habla de que ha pensado en lo peor, siento como que ella no está asumiendo su rol y su responsabilidad en medio de esta situación que tiene. A veces nosotros, me imagino, en aras de buscarle una solución a nuestros problemas, enumeramos el problema y enumeramos problema tras problema y tal vez no nos damos cuenta, pero estamos como siempre viéndonos como la víctima del problema y no como también la persona o causante del problema. Como un agente activo, sí. O alguien que nos puede sacar del problema. Inclusive puede que muchas de estas cosas no hayan sido responsabilidad de ella, pero sí tiene la responsabilidad de salir. Ahora, ¿hay alguna manera de que a una persona en este tipo de situaciones le podamos como inyectar un poquito ese sentido de iniciativa y de responsabilidad? Mira, me encantaría que tuviéramos más datos, por ejemplo, números, porque creo que le podríamos ayudar la mitad de la tarea, la otra mitad sería hacerlo, pero la recomendación aquí es hay que darle orden a todo eso y hay que ponerle número a todo eso. Entonces comenzar por sentarse con un papel en mano o con un Excel en la computadora, como le sea más fácil de decir, ok, ¿cuánto dinero me está entrando? O porque el papá de mi hijo me lo paga como pensión, o porque yo tengo este negocio, o porque efectivamente tengo un trabajo, o porque mi mamá me da el dinero, por la razón que sea, con cuánto dinero yo cuento. ¿Cuáles son las responsabilidades que yo tengo que pagar entre los gastos? Por ejemplo, un bebé, vos decías, tiene muchos gastos efectivamente, los gastos de la casa y las deudas que tiene por pagar. Y ese es como el primer paso para saber realmente a dónde estás parada. Cuando ni siquiera sabes a dónde estás parada, parece mentira, pero es mucho más abrumador. La situación no cambia, pero es diferente cuando solamente sentís como una nebulosa aquí en tu cerebro, que vos sentís peso por todos lados, que cuando vos ya le pusiste nombre y apellido y le pusiste cifras con puntos, con comas, con centavos, es mucho más fácil saber cómo proceder cuando lo tenés así en físico y lo podés ver con tu cara. Es difícil porque enfrentarte a esa situación es como recibir una doble cachetada, ¿verdad? Decir, no es que pensabas que estás endeudada, estás seriamente endeudada, pero el primer paso es hacerte responsable, y una vez que sabes que sos responsable, y ojo, hay una diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Tal vez no es su culpa, pero sí es su responsabilidad porque es su vida y es su vida financiera y ahora tiene un bebé del que hacerse cargo también. Entonces tiene que comenzar por darse cuenta a dónde está para saber cómo va a proceder, cuáles son las primeras deudas que va a atacar, o si necesita conseguir un trabajo, cuál es el trabajo que puede conseguir, o si necesita mudarse con su mamá ya que le había ofrecido una casa y tal vez dejar todos esos gastos que antes eran compartidos y sacrificarse momentáneamente de esa manera. Ok, es que por eso te decía, porque ella menciona un montón de, inclusive, no posibles soluciones, pero alternativas, pero ella no las, o sea, las ve como algo malo, o sea, no las toma. No las toma en cuenta. Sí. Lo de la casa, inclusive, a mí, entre líneas leo que tal vez incluso puede tener la posibilidad de temporalmente irse a la casa de su mamá y estar ahí temporalmente. Sí. O sea, digo, si uno está en una situación así, yo no tengo para estar pagando renta, ni tengo para irme a otro lugar, me voy a donde mis padres o donde mi mamá y duermo en la sala o algo así. Digo, con el bebé recién nacido no sé cómo se complica todo, pero estoy seguro que si su mamá está dispuesta a poner la casa para un préstamo, ¿cómo se dice? Garantía para un préstamo. Estoy seguro que su mamá le abriría las puertas para recibirla, pues un tiempo. Ella también menciona también este asunto de he dejado a Dios que me guíe. Digo, muy, muy respetuosamente, pues yo estoy totalmente de acuerdo en que las personas espiritualmente busquen también una salida o un poco de sabiduría, pero estoy segurísimo de que al final sí va a depender de uno. O sea, si Dios
quiere, y esto lo digo interpretando apenas y puedo estar muy equivocado, pero si Dios quiere que vos salgas de deudas, Él me imagino que quiere que vos actúes para salir de deudas. Pero, Tenés que hacer algo. Tenés que hacerlo vos. Al final de cuentas somos nosotros los que vamos a reorganizar nuestras cosas, los que podemos hacer nuestro presupuesto, los que podemos buscar una fuente de ingresos, somos nosotros los que vamos a solucionarlo. Y creo que ella está súper bien que ella crea, que ella ore, pero sí creo que esto debería traducirse en acciones. De ir acompañado con acciones. Exacto, sí, vos podés rezar para salir bien en el examen de mañana, pues, pero la mejor manera de garantizar que salgas bien es estudiando. Y si podés hacer las dos cosas, creo que es mejor. Mejor. Exacto, y bueno, lo digo esto porque, como te decía, hay una especie como de... No es victimización, sino es una manera simplemente como de tal vez no aterrizar en que estoy yo en el como centro deslindarte de esto. Un poquito. Exacto, y de que yo tengo la batuta. O sea, más allá de eso, es reconocer de que vos tenés la batuta, el control, se te puede salir de control. Precisamente la idea es que vos te reconozcas como el que está manejando el vehículo y sea vos entonces quien lo ponga en la dirección correcta. Y me parece súper bien que le digas de que hay que ponerle nombre, apellido y número a las cosas, porque es muy buena intención y es un muy buen inicio, creo yo, lo que ella hizo al escribirte y al tratar de por lo menos expulsar lo que tiene, pero sí es bueno entonces que ya el siguiente paso sea organizarlo, ¿no? Enfrentarse con la realidad, así es. Qué difícil, sí, o sea, no, pero bueno, lo decimos así de fácil, de enfrentarse a la realidad, pero es bien difícil, pues, porque a veces uno implica enfrentar cosas que uno no quiere que cambien en tu vida, cosas que tal vez te apegan a ciertos apegos, ciertas costumbres, ciertas comodidades, o inclusive si no son comodidades, a veces es ciertos sacrificios que uno tiene que hacer y uno no quiere hacer. Totalmente. Y qué difícil, pues no. Creo que a veces las personas pueden tomar como que estamos diciendo que esto es fácil, no lo es. Ajá. Pero es más difícil seguir viviendo así. O sea, la otra opción de no enfrentar tu realidad es quedarte como estás y eso es más difícil todavía. Vivir una vida así es más difícil, es más doloroso. Creo que sí, o sea, totalmente de acuerdo. Iba a hacerte el ejemplo de cuando estás, o sea, de cuando tenés una caries. Y esto puede sonarles tal vez un poco ingenuo, pero si vos tenés una caries y vos decís, bueno, no quiero ahorita ir al dentista, no quiero enfrentar eso, no me gusta, me duele, me da miedo. Si eso te empeora, te van a tocar después hacer una endodoncia, te van a tener que sacar la raíz y eso es un procedimiento muchísimo peor que una calza o que un relleno, una resina. Totalmente. Entonces es un ejemplo claro de que muchas veces nosotros evitamos un problema que creemos que nos va a incomodar y al evitarlo estamos creando un problema más adelante que nos va a incomodar 10 veces más. Y parece... Totalmente de acuerdo. Parece como loco, pero a veces actuamos en contra de nuestro propio bienestar. Por evitarnos un problemita hoy, nos creamos un problemota para más adelante. Y creo que pues, o sea, aunque parezca contraintuitivo, aunque parezca un auto boicot, lo hacemos. Y es hora de que, como vos decís, podamos leer una carta como esta y esperemos de que ella nos esté escuchando y podamos como sacudirle un poco y decirle, vos podés salir de esto, pero necesitas organizarlo, necesitas organizarte, necesitas ponerle nombre y apellido y cifras, como vos le decís. Justo yo estaba pensando que la Plata Agenda la Plata Agenda, que es una herramienta que tiene Plata con Plática y de la que nos vas a comentar en un poquito, tiene como herramientas para que esto de organizar no suene como algo abstracto, sino que me pueda como a veces uno necesita que te digan las cosas, o sea, uno necesita como que te digan qué hacer, a veces uno no tiene la iniciativa y eso ya es de personalidad, y tal vez la Plata Agenda es como una muy buena herramienta para guiarte en eso, ¿no? Bueno, sí, esta es la Plata Agenda, la 2023, y este año justamente tiene el lema libre de deudas, porque así como esta persona anónima nos mandó esta carta, hemos descubierto que en los últimos años el nivel de deudas de las personas ha crecido dramáticamente y también la cantidad de personas que tienen deuda ha crecido monumentalmente, y lo que queremos es aportar a eso, a que las personas se hagan cargo de su vida financiera y salgan de deudas. Entonces, esta agenda está pensada para que cada día del año vos trabajes en algo que te va a acercar a tu meta. Por ejemplo, una de mis partes favoritas, y esto yo se lo recomiendo a todo el mundo, es un seguimiento de hábitos, ¿verdad? Pero la gente suele seguir hábitos positivos. Por ejemplo, me tomé mis 8 vasos de agua al día, hice ejercicio, comí saludable, leí, etcétera. Pero este tracker de hábitos es de hábitos negativos, o sea, de cosas que haces que no te están aportando a tu vida financiera saludable o a salir de deudas. Por ejemplo, compré en descuento algo que no necesitaba.
Uf. Cuando uno está saliendo de deudas, uno no puede, aunque sea descuento y aunque dice me está saliendo más barato, no está ahorrando, está gastando más. O salí a comer el día de pago. Eso es un hábito que no aporta a tu vida financiera, sino que solamente te da una gratificación instantánea. Deja de describirme, Entonces, porfa, me siento atacado. Entonces la Platagen este año tiene todo el contenido pensado en ayudar a las personas a entender mejor el crédito, la deuda, la estrategia para salir de deudas y lo que tienen que ir haciendo cada día, todos los días, para lograr esa vida financiera que quieren y se merecen. Y yo sé que esto tal vez puede sonar como que le estamos haciendo una publicidad a la Platagen. Realmente, hablando de un tema de educación financiera, es precisamente una herramienta para que tengamos educación financiera sin que se sienta como una lección, sin que se sienta como que estamos pasando por un curso. Lo digo esto porque es una excelente solución y es algo a lo que le pusiste muchísimo trabajo, precisamente pensando en que es difícil para uno sentarse, hacer números, organizarse y me parece una herramienta excelente. Pues realmente yo confío plenamente en que le va a ayudar a muchísimas personas a organizarse y esto de los hábitos Totalmente. es fundamental porque como decíamos siempre, el dinero está en todos los aspectos de nuestra vida y a veces cambiar ciertos comportamientos con respecto a cosas en nuestra vida, alimenticios, de ejercicios, de mañas, de vicios, etcétera, nos puede ayudar como a reprogramar la cabeza a otro tipo de hábitos de gasto, de consumo, de endeudamiento que tenemos. De pronto como que al final uno quiere reorganizar, reparar su vida entera, no solamente sus finanzas. Y digo, la Platagen es una herramienta para las finanzas, pero les puede ayudar en esa motivación de solucionar sus problemas financieros, en de pronto colarse y solucionar otras cositas que tenemos en nuestra vida. O empezar a hacer cosas que también son importantes para vos. O sea, yo he descubierto que cuando logramos ordenarnos en una parte de nuestra vida, de alguna manera vamos como también ordenando el resto. O sea, y yo siempre digo, aunque suene obvio, pero lo más difícil es dar ese primer paso. Lo más difícil es esa primera página del libro que querés escribir. Lo más difícil es esa primera semana que te levantaste para ir a correr. Lo más difícil es pensar cuál va a ser el tema de la siguiente Platagen que vamos a sacar. Y una vez que botas ese primer paso tan difícil, los demás van cayendo como por añadidura. Entonces, en lugar de pensar en todo esto que yo tengo que hacer, por ejemplo, para salir de deudas, pensar cuál es el primer paso que tengo que dar. Y ese primer paso es enfrentarte con tu realidad. Y ya dándolo, cuando uno tiene un poco de impulso, uno va agarrando velocidad. Agarras tracción. Exacto, y es increíble cómo la satisfacción de un pequeño problema solucionado te motiva a buscar cómo solucionar un problema tal vez un poco mayor y así sucesivamente. Uno no es perfecto, uno siempre va a tener problemas y dificultades, siempre van a aparecer cosas, pero si nos organizamos, las vamos a enfrentar un poco mejor. Y esta muchacha que nos escribió, yo estoy seguro de que si la vida le ha puesto todos estos retos, ella debe de tener muchísima fuerza. Ella está con todo y todo buscando una solución a su problema y cuando empiece a salir y cuando salga, ella va a ser una persona sumamente más fuerte, sumamente más preparada. Y estoy seguro que va a voltear a ver este problema. Vos y nos gustaría de pronto que ahorita, tal vez al final, nos des como un pequeño testimonio de algún caso que vos conozcas, de alguien que haya salido de deudas y cuando lo ve en retrospectiva pueda reflexionar sobre cómo se sentía débil antes y de pronto hoy se siente una persona más fuerte, más capaz, más sabia. Totalmente. ¿Qué has escuchado de eso? No, tengo un montón de casos, o sea, un montón de casos de gente que yo hoy ya digo, comenzaron leyendo Plata con Plática y ahora son amigos de Plata con Plática, amigos míos, de gente que te ha relatado con punto y coma cómo ha logrado salir de deudas desde dejé de comprar en la tienda X departamental fulana y comencé a comprar ropa en la ropa usada, que a mucha gente eso es algo que le daría vergüenza admitir y ellos lo ponen con nombre y apellido, con su foto y demás. Dejé de comprar la variedad de perfumes que tenía y solamente me dediqué a gastar los que tenía. O sea, hay algunos que son más extremos, hay algunos que son más suaves, pero una vez que logran salir de la vida financiera que tenían y empiezan a vivir la vida financiera que ellos realmente quieren y se merecen, no hay vuelta atrás, ¿sabes? O sea, cuando el cambio es real, simplemente no hay vuelta atrás. Y a mí me enorgullece cómo después esas cosas las van transformando en otras. Por ejemplo, hay una persona
José Jiménez, lo voy a decir, que él escribió varios artículos en Plata con Plática en sus primeros años de testimonio de justamente de cómo estaba bien endeudado, de cómo el tema de las apariencias, de las tarjetas de crédito y demás. Y hoy no solamente tiene una vida financiera saludable, o sea, hasta se cambió de trabajo, renunció al trabajo que tenía y él siempre le había gustado la fotografía y ahora es fotógrafo. Y yo de verdad creo que, no voy a decir que Plata con Plática lo llevó a eso, lo que voy a decir es que el cambio en su vida financiera creo que también lo llevó a tener un cambio en toda su vida. También dejó de comer tanta comida chatarra, comenzó a comer más saludable. Tiene, o sea, físicamente se ve mucho mejor porque, claro, o sea, perdió todos los kilos de más que tenía. También está, por ejemplo, Carlos Guardado, que es otro gran lector de Plata con Plática que tiene varios testimonios puestos. Y hoy, o sea, no solamente tiene una vida financiera saludable, le gusta impulsar a otras personas a que tengan finanzas más sanas, a su familia, a la gente en redes sociales. Entonces, una de las cosas que hemos dicho varias veces, y lo quiero repetir, es que tus finanzas impactan tu vida entera, positiva o negativamente. Cuando vos tenés malas finanzas, el resto de tu vida va a estar impactada de manera negativa. Pero cuando vos cambias tus finanzas, podés cambiar tu vida entera. Entonces, tener una vida financiera saludable muchas veces implica tener el resto de tu vida también de una manera bastante saludable. Tus relaciones con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, tu trabajo, tu salud, tu hobby, todo realmente. Y de alguna manera, como vos lo acabas de decir, de pronto ayudarme a mí mismo me permite después ayudar a otros. Y totalmente. Digo, es un efecto multiplicador de esas cosas que deberíamos de ver más en el mundo. Pues, o sea, ayudarle a las personas a salir de sus problemas económicos, que al final cada uno tiene que salir, obviamente, pero no cae nada mal un poquito de impulso, sobre todo de la experiencia externa. Totalmente. De alguien que te diga, yo he pasado por esto y creo que podés hacer esto y tenés la capacidad de hacerlo. No, pero Ela, digo, esto, por eso nosotros, el podcast es como muy satisfactorio a nivel personal, espiritual, porque nos hace saber de que hay personas, muchas de las historias que nosotros leemos son personas que ya salieron, pero también porque la gente conecta con esta historia, dice, ¿sabes qué, puchica? Yo pasé por eso o estoy pasando por eso, y si hay manera de que esta persona salga, tiene que haber alguna manera para que yo salga, aunque cada caso sea distinto, cada quien tiene un salario diferente. Hay muchas cosas que compartimos y las historias comparten en común y para eso estamos, o sea, y para eso está esto, ¿no? Sí, no, o incluso, fíjate, algunos de los mensajes que yo he recibido de personas que escuchan, ¿verdad?, los episodios y me dicen, al comienzo cuando leyeron la carta decía, ¿cómo van a salir de eso? Y después dice, cuando lo escucho hablar, empiezo a ver que hay salida. O se plantean y dicen, yo pensé que yo estaba en el hoyo, y esto no es por decir, a veces está peor que yo, ¿verdad? Pero te da perspectiva de decir, si esta persona va haciendo paso a paso o tiene una salida, ¿por qué yo no? Y creo que ese es el sentido del podcast entero. Exacto. Y aunque no debemos de usar tal vez esa comparación, digo, no como la solución, ¿verdad? Porque sí, otros siempre van a estar peor que nosotros. Sí es bueno saber de que si otros pudieron, nosotros, o sea, si otros pudieron en peores circunstancias, nosotros podemos en las circunstancias que tenemos. Ela, muchísimas gracias. Nosotros también les agradecemos a ustedes por escucharnos, por vernos en el canal de YouTube. Suscríbanse, que cada semana tenemos un episodio nuevo y comenten, compártanlo. Si quieren compartirnos su historia, Ela, ¿hay algún correo donde te la puedan mandar? Correcto. Mi correo es súper fácil, es elaine@plataconplatica.com y por ahí nos pueden poner, aquí mando un testimonio para endeudados anónimos. Obviamente yo veo el correo, ¿verdad?, de las personas y demás, pero cuando los contamos aquí, omitimos todos los datos, los nombres, para que no puedan ser identificados. Sí, las personas que Elaine mencionó de nombre y apellido son personas que escribieron en el blog, en ese entonces. Exacto. De Plata con Plática. Que ellos ponen su nombre y su foto. Ellos pusieron su nombre y su foto, no hay ningún problema. Pueden ingresar y ver esos artículos en plataconplatica.com. En redes sociales los encuentran como Plata con Plática. Y nosotros con esto nos escuchamos en el próximo episodio de Endeudados Anónimos. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.